Hola, hola, hola. Continuamos con el maravilloso estudio de la licencia para el seguro de vida en Texas. Vamos en el capítulo 3, la segunda parte, designación por clase. Una clase de beneficiario es utilizar una designación tal como mis hijos. Este término puede ser vago si el asegurado ha estado casado más de una vez, ha adoptado hijos o tiene hijos fuera del matrimonio. Un ejemplo que es menos vago es hijos de la unión entre Janet Smith y James Smith. Muchos aseguradoras sugieren al asegurado que nombre a cada niño específicamente e indique el porcentaje del beneficio que debe recibir. Cuando se nombra a los beneficiarios, lo más prudente es nombrarlos a todos individualmente y designar la cantidad exacta que se le otorgará a cada individuo. Las dos clases de designaciones disponibles cuando se elige a beneficiarios de grupo son per cápita y por entrega. Per cápita o por cabeza distribuye los beneficios entre los sobrevivientes nombrados en partes iguales, por estirpe o por consanguinidad. Distribuye los beneficios de un beneficiario que murió antes que el asegurado a los descendientes de ese beneficiario. Por ejemplo, Juan compra una póliza de seguro de $90,000, nombra a sus tres hijos, Pedro, Carlos y Jorge, como beneficiarios en partes iguales. Pedro tiene dos niños propios, Mario y Luis. Carlos y Jorge están casados, pero no tienen hijos. Desafortunadamente, Pedro muere antes de Juan. Si Juan seleccionó la designación per cápita, que significa por cabeza, con Pedro ausente solo existen dos beneficiarios, Carlos y Jorge recibirán 45,000 cada uno. Y los 90 se dividieron entonces entre dos. Los niños de Pedro no reciben ningún beneficio, ya que no se nombraron como beneficiarios. Si Juan seleccionó la designación por estirpe, que significa por consanguíneo, Carlos y Jorge recibirán 30,000 cada uno y los hijos de Pedro compartirían su designación por partes iguales de $15,000 cada uno. Sucesión primario, sucesión primario y contingente. La designación de beneficiario puede proveer tres niveles de prioridad u opciones en el caso de que el primer beneficiario muera antes que el asegurado, el segundo o a veces tercero en el nivel de sucesión de beneficiario recibe los derechos, ingresos de muerte. Cada nivel en la sucesión de beneficiarios es solamente elegible para el beneficio de muerte si el beneficiario en el nivel anterior ha muerto antes que el asegurado. El beneficiario primario tiene el primer nivel de reclamar los beneficios de la póliza a la muerte del asegurado. El dueño de la póliza puede nombrar a más de un beneficiario primario, tal como especificar cómo se debe dividir los beneficios. El beneficiario contingente, también conocido como el beneficiario secundario o terciario, tiene derecho al beneficio de la póliza, solo en el caso que el beneficiario primario muere antes que el asegurado. Los beneficiarios contingentes no reciben nada si el beneficiario primario todavía vive a la hora de la muerte del asegurado. Si ninguno de los beneficiarios está vivo al momento de la muerte del asegurado o si no se ha nombrado a ningún beneficiario, los patrimonios activos y pasivos dejados por el asegurado a su muerte
del asegurado recibiría automáticamente los ingresos de una póliza de seguro de vida. El beneficiario de muerte de la póliza puede incluirse en el patrimonio gravable del asegurado si esto ocurre. Ojo con esto. Si no hay un beneficiario asignado, los fondos de la póliza se destinan ¿a quién? Al patrimonio del ¿qué? Del asegurado. Renovable e irrevocable. La designación de beneficiarios puede ser renovable o irrevocable. El dueño de la póliza, sin el consentimiento o conocimiento del beneficiario, puede cambiar una designación renovable en cualquier momento. Una designación irrevocable no puede ser combinada sin el consentimiento por escrito del beneficiario. Beneficiarios irrevocables tienen un interés concedido en la póliza. Por lo tanto, el dueño de la póliza no puede ejecutar ciertos derechos del dueño de la póliza sin el consentimiento del beneficiario. Aparte de no poder cambiar la designación del beneficiario, el dueño de la póliza no puede obtener prestado del valor en efectivo de la póliza, ya que esto disminuye el valor de la póliza hasta que se pague el préstamo, ni puede asignar la póliza a otra persona sin el consentimiento del beneficiario. Desastre común. Si el asegurado y el beneficiario principal fallece aproximadamente al mismo tiempo en el mismo accidente, sin tener una prueba contundente sobre quién falleció primero, podría surgir un problema al identificar cuáles de las partes es elegible para el beneficio por muerte. La ley de informe de muerte simultánea ha sido aprobada en la mayoría de los estados para tratar con este problema y para también proteger no solo la intención original del titular de la póliza, sino también al beneficiario secundario. Esta ley estipula que si el asegurado y el beneficiario principal fallecen en el mismo accidente y no hay suficiente evidencia para corroborar quién falleció primero, los fondos provenientes de la póliza se distribuyen en base a la conjetura que el beneficiario principal falleció primero. La cláusula de desastre común. Cuando se agrega una póliza, establece que si el asegurado y el beneficiario principal fallecen en el mismo accidente, aun si el beneficiario sobrevive por un número específico de días, se asume que el beneficiario principal fallece primero. Por consiguiente, los fondos se transfieren ya sea al beneficiario principal o al patrimonio del asegurado en el caso que no se haya designado un beneficiario secundario. La mayoría de las aseguradoras establecen un periodo específico de tiempo, generalmente de 14 a 30 días, en el cual la muerte del beneficiario debe llevarse a cabo para que se aplique la cláusula de muerte simultánea, siempre y cuando el beneficiario fallezca dentro del periodo de tiempo especificado luego de la muerte del asegurado, se interpretará que el beneficiario falleció primero. El propósito es cumplir con el deseo del titular de la póliza en lo que a la distribución de los fondos se refiere. Ejemplo práctico. Jaime tenía una póliza de seguro de vida, incluía una cláusula de desastre común. Jaime era el asegurado. Su esposa María fue nombrada beneficiaria principal y su hijo Ben fue nombrado beneficiario contingente. Jaime y María sufrieron un terrible accidente automovilístico y Jaime murió inmediatamente, pero María murió 4 días después a causa de sus heridas en el mismo accidente. Debido a que la póliza incluía la cláusula de desastre común, el beneficio por muerte se pagaría a Ben, el beneficiario contingente, como si María, la beneficiaria principal, hubiera muerto antes que James, el asegurado. Sepa esto. Cláusula de muerte simultánea protege el beneficiario contingente. Pago de prima. Modalidades.
La póliza estipula cuando son pagaderas las primas, la frecuencia con que se debe pagar la prima mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente. ¿Y a quién? La modalidad o monto es la manera o la frecuencia con la que el dueño de la póliza paga la prima. La mayoría de las pólizas le permiten al dueño de la póliza elegir entre pagos anuales, semestralmente, trimestralmente o mensualmente. Si se elige una frecuencia de prima, no sea anual, habría un cargo adicional para compensar la pérdida de garantías de la compañía, ya que no tenía la prima por tanto el año y por los costos administrativos adicionales asociados con la frecuencia en la que se mandan los recibos. Si el asegurado fallece durante un periodo de tiempo para que la prima haya sido pagada al asegurador, deberá reembolsar cualquier disposición para riesgos en curso con el beneficio de la póliza, nivelada o flexible. La mayoría de las pólizas de seguro de vida tienen una prima nivelada, es decir, la prima permanece igual a través de la duración del contrato. Las pólizas de prima flexible permiten que el dueño de la póliza pague más o menos la prima prevista. Periodo de gracia. El periodo de gracia es el periodo de tiempo después de la fecha en que la prima se vence, que el dueño de la póliza tiene para pagar la prima antes de que se anule la póliza, generalmente 30 o un mes. El propósito de la disposición del periodo de gracia es para proteger al dueño de la póliza como una anualización no intencional de la póliza. Si el asegurado muere durante este periodo, el beneficio de muerte es pagable. Sin embargo, la prima sin pagar será deducible del beneficio de muerte. Sepa esto, el periodo de pago, el periodo de gracia le protege al dueño de la póliza contra la pérdida de cobertura en caso de que se atrasen en los pagos. Reinstalación. La disposición de reposición reinstalación le permite al dueño de la póliza la oportunidad de poner una póliza caducada nuevamente en vigor. El tiempo máximo para ejercer la reposición es usualmente de 3 años después de que la póliza haya sido anulada. Si el dueño de la póliza elige la reposición de la póliza, el asegurado necesita proporcionar evidencia de asegurabilidad. Si le requiere al dueño de la póliza que pague todas las primas atrasadas, más intereses y pueda ser requerido que pague cualquier préstamo atrasado con el interés. La ventaja de reposición de una póliza en lugar de adquirir una nueva es que la póliza será restaurada a su estado original y con todos los valores que se restablecieron en la edad del asegurado en la emisión de la póliza. Tenga en cuenta que una póliza que ha sido entregada no puede ser reinstalada. 10. Indisputabilidad. La disposición del periodo de incontestabilidad evita que un asegurador niegue un reclamo debido a las declaraciones en una solicitud después de que la póliza haya sido estado entrada en vigor. Aquí me enredé un poquito. Recuerda, soy Madeleine María, tu superheroína en inversiones. Aquí estamos estudiando para ir por nuestra licencia de seguro de vida del estado de Texas. Y vamos a estirarnos un poquito. Esto solo termina hasta que yo gane. Y este examen es mío porque papá Dios así lo quiere. Un aplauso para ti, un abrazo. Sé que lo vas a lograr, sé que esta licencia es tuya y estoy súper emocionada que hagas parte de mi equipo de trabajo. Así que vayamos por ello. Entonces, la disposición del periodo de incontestabilidad evita que un asegurador niegue un reclamo debido a las declaraciones en una solicitud después de que la póliza haya estado en vigor por 2 años.
inclusive en bases de una representación inexacta de hechos materiales o por la ocultación de un hecho material. Durante los primeros 2 años de la póliza, sin embargo, un asegurador puede disputar un reclamo si ese asegurador siente que la información inexacta o engañosa fue proporcionada en un reclamo, si ese asegurador siente que la información inexacta o engañosa fue proporcionada en una solicitud sobre la cual el asegurador emitió una póliza, el periodo de la incontestabilidad no aplica. No aplica. En el caso que no paguen las primas, también no se aplica generalmente a las declaraciones referentes a la edad, sexo o identidad. Tenemos que tenerlo claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Cuando se da el periodo de incontestabilidad. Mala declaración de edad y género, ya que la edad y género del asegurado es importante para la prima que será cobrada para una póliza de seguro de vida, una disposición que permite que el asegurador ajuste la póliza en cualquier momento debido a una declaración errónea de la edad se incluye en la póliza. Si el aspirante ha mal declarado su edad o género en la solicitud. En el acontecimiento de una demanda se le permite al asegurador que bajo esta disposición pueda ajustar los beneficios a la cantidad a la que la prima hubiese sido comprada a la edad o género correcto. Las los cálculos deben basarse en la edad del asegurador en la fecha de la emisión de la póliza. Sepa esto, la declaración falsa de la edad en la solicitud resultará en ajustes de por los beneficios. 12. Préstamos y rescates de la póliza. La opción del préstamo de la póliza se encuentra solamente en las pólizas que contienen valor en efectivo. El dueño de la póliza tiene derecho a pedir prestado hasta la cantidad disponible del valor en efectivo, la cantidad pendiente del préstamo y los intereses acumulados se deducirán del beneficiario, cantidad suscrita, de la póliza o la muerte del asegurado. La póliza no caducará con un préstamo pendiente a menos que la cantidad del préstamo y los intereses acumulados excedan el valor en efectivo disponible. Sin embargo, el asegurador debe proporcionar una notificación por escrito de 30 días al dueño de la póliza informando que la póliza caducará. Las compañías de seguro pueden diferir una petición de préstamos de póliza hasta 6 meses, a menos que la razón del préstamo sea para pagar la prima. Los préstamos de póliza no están sujetos a impuestos. Sepa esto. Préstamos sobre las pólizas están solamente disponibles en pólizas que contengan valor en efectivo. Seguro de vida entera. La IOL también nos permite esa bendición. Préstamos automáticos de prima. La disposición de préstamos automáticos de prima no se requiere, sino que se agrega comúnmente a los contratos con un valor en efectivo sin cargo adicional. Este es un tipo especial de préstamo que previene la terminación no intencional de una póliza debido a la falta de pago de la prima. Por ejemplo, un préstamo contra el valor en efectivo de la póliza por la cantidad de la prima es generado automáticamente por el asegurador cuando el dueño de la póliza no ha pagado la prima al final del periodo de gracia de la prima. Es un préstamo por el cual el asegurador cobra interés. Si el préstamo o intereses no se paga y el asegurado muere, será descontado el beneficio de muerte, aunque el asegurador puede diferir peticiones para otros préstamos por un periodo de hasta 6 meses. Peticiones de préstamo para pagos de primas vencidas deben ser aceptadas inmediatamente. Por lo general, el dueño de la póliza debe elegir específicamente esta disposición por escrito para que sea eficaz. Exclusiones. Las exclusiones son las
Disposiciones de la póliza que excluyen ciertos tipos de riesgos. Ciertas exclusiones son estándares para todas las pólizas, mientras que las otras se unen a la póliza en la forma de un anexo de exclusión. Las exclusiones más comunes que se encuentran en pólizas de seguro de vida son aviación, ocupación peligrosa y guerra o servicio militar. Aviación. La mayoría de las pólizas de seguro de vida cubrirán el asegurado como pasajero que paga la tarifa o un piloto en una línea aérea con vuelo regularmente programado para, pero las exclusiones, la cobertura o los pilotos no comerciales, pilotos militares o pilotos que vuelen aviones experimentales o requieren de una prima adicional para la cobertura. La cláusula de ocupaciones o pasatiempos peligrosos. Si el asegurado se dedica a una ocupación peligrosa o participa en pasatiempos peligrosos, tales como salto de paracaídas o carrera automovilística, el suscriptor puede excluir la muerte que resulte de la ocupación o el pasatiempo peligroso. El suscriptor también tiene la opción de asegurar estos riesgos, pero cobrando una prima más alta debido a ellos. La cláusula de guerra o de servicio militar. Esa cláusula específicamente excluye o limita la responsabilidad del asegurador por la pérdida causada por la guerra, mientras que esté activo en el servicio militar. Hay dos tipos de exclusiones que se pueden utilizar por las aseguradoras de vida: la cláusula de clases estatus y excluye todas las cláusulas de muerte mientras que el asegurado está activo en servicio militar. Y la cláusula de los resultados excluyen solamente el beneficio de muerte si el asegurado muere como resultado de un acto de guerra, declarado o no declarado. 14. Suicidio. La provisión de suicidio en póliza de seguro de vida protege a los aseguradores en contra de las personas que utilizan el suicidio como una defensa para el pago de beneficios de seguro de vida. Las pólizas de seguro por lo general disponen de un periodo de tiempo durante el cual el beneficio por muerte no se pagará si el asegurado se suicida. La responsabilidad del asegurador se limita a un reembolso de la prima. Sin embargo, si el suicidio se comete después de que el periodo de tiempo estipulado en la cláusula de suicidio, todo el beneficio de muerte se pagará. Anexos endosos de póliza. Los anexos endosos son añadidos a una póliza, los cuales pueden agregar o suprimir ventajas para modificar el acuerdo original a las necesidades de un dueño específico de la póliza. A veces los anexos incurren costos adicionales al dueño de la póliza. Anexo de incapacidad. Algunos anexos, algunos anexos, cláusulas adicionales proporcionan beneficio ante la discapacidad del asegurado, mientras que otros proporcionan para el pago parcial del beneficio por muerte antes del fallecimiento del mismo, las cuales se denominan cláusulas de beneficios acelerados o en vida. Omisión, renuncio de póliza. Un anexo de exención de prima o exoneración de prima sirve para no aplicar la prima de la póliza si el asegurado se incapacita totalmente. Al eximir las primas, sigue habiendo cobertura en vigor hasta que el asegurado pueda volver a trabajar. Si el asegurado nunca puede volver al trabajo, las primas continuarán siendo exentas por la compañía de seguros. La mayoría de los aseguradores imponen un periodo de escape de 6 meses a partir de la fecha de incapacidad hasta que se renuncia a la primera prima. Si el asegurado aún es incapacitado después del periodo de espera, el asegurador reembolsará las primas pagadas
al asegurado desde el comienzo de la incapacidad. Esta cláusula expira generalmente cuando el asegurado llega a la edad de 65 años, sepa esto. Cláusula adicional de exención de pagos de prima exime el pago de la prima por incapacidad total luego de un periodo de espera. Para que un asegurado califique para este beneficio, el asegurado debe cumplir con los requisitos de incapacidad total, aunque esta definición varía una póliza a otra, se define generalmente como la inhabilidad de dedicarse a cualquier trabajo. Más específicamente, la incapacidad total refiere a la inhabilidad del asegurado de realizar los deberes de una propia ocupación por los primeros 2 años y más adelante cualquier empleo ganancioso para el cual satisfaga razonablemente el asegurado por la educación. El entrenamiento y la experiencia, no hay beneficios pagables para la incapacidad parcial. Más específicamente, la incapacidad total refiere a la inhabilidad del asegurado de realizar los deberes de su propia ocupación por los primeros 2 años. Y más adelante, cualquier empleo ganancioso para el cual satisfaga razonablemente al asegurado por la educación, el entrenamiento y la experiencia. No hay beneficio pagable para la incapacidad parcial. Omisión, renuncia de deducciones mensuales. Un anexo de deducción mensual paga todas las deducciones mensuales mientras que el asegurado esté incapacitado. Después de un periodo de espera de 6 meses, este anexo solo paga las deducciones mensuales, pero no exime el costo de las primas necesarias para acumular valores en efectivo. La duración del tiempo durante el cual este anexo pagará las deducciones mensuales variará en función de la edad en que el asegurado se incapacita. Este anexo generalmente se encuentra en los seguros de vida universal y vida variable. Deducciones mensuales incluye el costo real de los gastos de seguro, cargos y costos o gastos de cualquier beneficio añadido a la póliza por un anexo, provisión o cláusula adicional y que está específicamente es la póliza que se deducirá del valor de la cuenta. Ingreso por incapacidad. Entonces, con el anexo de ingreso por incapacidad, en el acontecimiento de la incapacidad del asegurado, el asegurador eximirá las primas de la póliza y pagará un ingreso mensual al asegurado. La cantidad pagada es normalmente basada a un porcentaje de la cantidad nominal de la póliza a la cual se añade. Beneficios de pagador. Un anexo de beneficio al pagador se usa con pólizas juveniles, algún seguro de vida sobre la vida de un menor de edad. De lo contrario, funciona como el anexo de exención de primas y el pagador, generalmente un padre o un guardián, se incapacita por lo menos 6 meses o muere. El asegurador eximirá las primas hasta que el menor de edad cumpla cierta edad, tal como 21 años. Este anexo también se utiliza cuando el dueño y el asegurado son dos individuos diferentes. Dos, otros asegurados. Existen anexos tales como seguro a plazo para la familia o hijos para la o hijos que le permite al dueño. Otros asegurados. Existen anexos tales como seguro a plazo para la familia o hijos que le permiten al dueño de la póliza que agregue a los asegurados adicionales bajo la póliza original. También existe una cláusula de seguro a plazo que no está relacionada con la familia y que le permite al dueño de la póliza cambiar el asegurado en la misma. El anexo de término para otros asegurados pueden proporcionar la cobertura para uno o más
miembros de la familia del asegurado que no sea el asegurado y se une a la póliza permanente de seguro de vida del asegurado. Esto también se conoce como un anexo de la familia. El anexo de término para cónyuge permite que el cónyuge se añada a la cobertura por un periodo de tiempo limitado y para una cantidad específica. Ese anexo es generalmente un seguro a término constante y expira cuando el cónyuge cumple 65 años de edad. El anexo de término para menores permite que se agregue a los niños en la cobertura por un periodo de tiempo limitado por una cantidad específica. Ese anexo ofrece un seguro de término y generalmente se publicará como término constante, nivelado o decreciente con una cobertura que terminará cuando el menor cumpla 18 años de edad. La mayoría de los anexos le proporcionarán al menor la opción de convertir a una póliza permanente sin evidencia de asegurabilidad. El anexo de término para menores proporciona la cobertura de seguro de vida temporal a todos los niños de la familia para una prima. La prima no cambia en la inclusión de más niños y se basa en un número promedio de hijos. Sepa esto. Anexo de seguro temporal para los hijos, una prima para todos los hijos que tiene. El anexo de término para la familia incorpora el anexo de término para cónyuge, junto con el anexo de término para menores en un solo anexo. Cuando se agrega una póliza de vida entera, el anexo de término para la familia proporcionará los beneficios de término constante de seguro de vida que cubren al cónyuge y todos los niños en la familia. Término para la póliza es igual a término para cónyuge más término para menores. Otras enmiendas también están disponibles para asegurar a alguien que no es miembro de la familia, asegurados ajenos a la familia. La cláusula de sustitución de asegurado o cambio de asegurado no permite un asegurado adicional, sino que por el contrario permite el cambio de asegurado según la asegurabilidad. Se utiliza lo más comúnmente posible con el seguro de personas claves cuando la persona o el empleado clave se retira o termina su empleo. La cláusula adicional permite al dueño de la póliza cambiar el asegurado a otro empleado clave sujeto a asegurabilidad. Esta cláusula adicional a menudo se usa por negocios que tienen una póliza de vida mancomunada que cubre a varias personas claves. Asuma que el negocio tiene una póliza de seguro de vida mancomunada que cubre a los empleados claves. Jack y Jack, Jack se jubila y Jean se emplea para sustituirlo. Ahora el negocio quisiera una póliza mancomunada cubriendo a Jack y Jean, pero Jack ya no cumplirá con los requerimientos de aseguramiento para una nueva póliza debido a los cambios en su salud. Si la póliza que cubre a Jack y a Jack hubiese tenido una cláusula adicional de cambio de asegurado, la misma póliza hubiera podido ser mantenida preservando la asegurabilidad de Jack y Jean. Podría ser sustituido por Jack como asegurado con Jean, siendo el único que necesitará probar asegurabilidad. Por eso es súper importante que tengas claro cuáles son esas cláusulas adicionales que se van a poner allí. Y seguimos avanzando. Tercero, anexos que afectan la cantidad del beneficio por muerte. Algunos anexos afectan la cantidad de beneficio por muerte que se le paga al beneficiario y puede aumentar la cantidad a través de múltiples indemnizaciones o reembolsos de las primas o disminuirlas si una porción del beneficiario por muerte se le paga al asegurado mientras está vivo. Muerte accidental y periodo de
extremidades y pérdida de extremidades o desmembramiento. El anexo de muerte accidental paga algún múltiple de la cantidad suscrita si la muerte es el resultado de un accidente según lo definido en la póliza. La muerte debe ocurrir generalmente en un plazo de 90 días de tal accidente. El beneficio es normalmente 2 veces indemnidad doble. La cantidad suscrita, algunas pólizas pagan triple la cantidad suscrita, indemnidad triple si la muerte ocurre por un accidente según lo definido en la póliza. Cada póliza específica que será considerada una muerte accidental, la muerte accidental no incluye una muerte que resulte de cualquier problema de salud o incapacidad como sea causada. Además, la muerte que resulte de lesiones infligidas por sí mismo en guerra o de ciertos hábitos o pasatiempos peligrosos no está cubierta. Este anexo generalmente expira a la edad de los 65 años del asegurado, no se acumula ningún valor en efectivo adicional como resultado de este anexo. Los beneficios de muerte accidental se aplican solamente a la cantidad suscrita basada a la cantidad suscrita base de la póliza y no en cualquier beneficio adicional que pueda comprar con dividendos de la póliza. La cláusula adicional de muerte accidental y desmembramiento paga el principal, o sea, la cantidad suscrita por muerte accidental y paga un porcentaje de esa cantidad, una suma global. Por el desmembramiento accidental, la opción de la muerte accidental es igual a la que se discutió ya con la cláusula adicional de muerte accidental. La porción de desmembramiento de la cláusula adicional determinará generalmente la cantidad del beneficio según la severidad de la lesión. La cantidad principal completa será generalmente pagada para la pérdida de 2 manos, 2 brazos, 2 piernas o de pérdida de la visión en ambos ojos. Una cantidad capital es generalmente limitada a la mitad del valor suscrito y es pagable en el acontecimiento de la pérdida de una mano, un brazo, una pierna o un ojo. El desmembramiento puede ser definido diferentemente por la compañía de seguros como separación de la extremidad o como solamente la pérdida de su uso. Mira que eso es súper importante que tú lo tengas claro, que se tiene que perder los dos brazos, 2 piernas, 2 ojos, para que se dé esa cláusula de desmembramiento, no solamente uno. Así que seguimos aprendiendo. Así es, así es, así es. Y seguimos asegurabilidad garantizada. El anexo de asegurabilidad garantizada permite que el asegurado compre cobertura adicional en las fechas futuras especificadas, generalmente cada 3 años o acontecimientos tales como matrimonio o nacimiento de un niño, sin la evidencia de asegurabilidad por una prima adicional cuando se ejerce esta opción, el asegurado compra la cobertura adicional a su edad cumplida. Este anexo expira generalmente a la edad de 40 años del asegurado. El anexo de garantía de asegurabilidad no se modifica ni se anula por la existencia de otros anexos. Ejemplo práctico. La póliza de seguro de vida de Alan contiene asegurabilidad garantizada de anexo de exención de prima. 3 años después de que la póliza fue emitida, Alan se incapacitó total y permanentemente. No solo la prima del asegurado de vida de Alan se eximirá, pero en los momentos y eventos especificados en la póliza, Alan puede comprar seguro adicional con los incrementos de esas primas exoneradas también. Retorno de prima. El anexo de evolución de prima se cumple usando seguro de término en aumento cuando está agrega una póliza de vida entera. Proporciona que a la muerte antes de una cierta edad no solamente es pagable la cantidad suscrita al beneficiario,
pero una cantidad igual a todas las primas previas pagadas, el anexo de evolución de prima expira generalmente a una edad específica, tal como a la edad de 60 años. Anexo de término. Los anexos de término permiten que una cantidad adicional de seguro temporal se pueda proporcionar sobre el asegurado sin la necesidad de emitir otra póliza. Por lo general, se añade una póliza de vida entera para proporcionar una mayor protección a un costo reducido. Beneficio por muerte acelerado, beneficios en vida y de cuidados a largo plazo. Los beneficios acelerados de muerte o cláusula de vida permiten el pago temprano de una cierta porción de los beneficios de muerte si el asegurado tiene cualquier de las siguientes condiciones: una enfermedad terminal, una condición médica que requiere una intervención médica extraordinaria, tal como un trasplante de órgano para que el asegurado sobreviva, una condición médica que limita drástico la vida del asegurado sin el tratamiento extenso, incapacidad a realizar actividades de vida diaria. Una institu una institucionalización o confinamiento permanente a una facilidad de cuidado a largo plazo. Cualquier otra condición aprobado por el Departamento de Seguros. El beneficio máximo se especifica generalmente como porcentaje de la cantidad suscrita del seguro, generalmente 5%, pero es legal para que el asegurado pague hasta el 100% de los beneficios de muerte antes de que el asegurado muera. Para que el asegurador pague hasta 100% de los beneficios de muerte antes de que el asegurado muera. Puede también haber un límite en dólares, tal como $100,000. Los beneficios acelerados de muerte no darán lugar necesariamente a una reducción de la prima. Sin embargo, la prima puede ser renunciada. Sepa esto: beneficio acelerado, pago acelerado de parte del beneficiario de muerte, pagadero al asegurado. ¿Por parte de quién? Del asegurador, para gastos médicos certificados y calificados. Beneficio acelerado, pago adelantado de parte del beneficio de muerte, pagaderos al asegurado por parte del asegurador para gastos médicos. Súper, súper importante que tengamos en cuenta esto. Vamos a dejar hasta esta parte, segunda parte, y valga la redundancia, del capítulo 3. Vamos entonces a seguir aprendiendo y recuerda nuestras afirmaciones. Este examen es mío porque papá Dios así lo quiere, que esto solo termina hasta que yo gane, así que vamos a por ellos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar acá.